Nosotros nos vamos ya mismo a recibir a Omar Sued, a recibir, es una forma de decir, de manera remota, a Omar Sued, director de la Sociedad Argentina de Infectología, que tiene la amabilidad también de esperarnos hasta estas altas horas de la noche. Omar, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás vos? Todo bien, por suerte. Bueno, en la apertura yo hablaba de la preocupación honesta y profunda que hay respecto a la situación en las villas, particularmente de la Ciudad de Buenos Aires, pero obviamente lo hago extensivo también a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo venís viendo vos y cómo venís viendo el accionar también del Estado porteño en este caso en la ciudad y del Estado provincial, obviamente en Buenos Aires? Bueno, eso es digamos, cómo se va corriendo el velo, la epidemia, que empieza en clases media altas, de gente que vuelve de Europa, y después se va diseminando en el país en clases más vulnerables, ¿no? O en barrios más vulnerables. Esto está pasando aquí en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, está pasando en el Mercado Central en Córdoba, está pasando también en el Chaco, digamos, en la población CUOM. Cuando los casos empiezan a transmitir o a contagiar, y el sistema de salud, que ha estado lejos de estas poblaciones, no tiene un acceso rápido, fácil, a detectar a las personas con fiebre, con tos, con síntomas, o esas personas no tienen fácil acceso a los centros sanitarios, eso se transmite mucho más rápido, hay mucho más hacinamiento, la gente está mucho más cerca y la transmisión se facilita mucho más. ¿Qué es lo que más preocupa hoy de lo que estás viendo, Omar? El fin de semana se vio muchísima gente, la verdad, en la calle, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Se ve, la verdad, una mayor circulación a diario. De hecho, creo, si no me equivoco, que vos fuiste una de las primeras personas con las que charlé en relación a los especialistas que asesoran al presidente Alberto Fernández y me dijiste, me preocupa mucho lo que estoy viendo en la calle. ¿Cómo lo estás viendo hoy? Bueno, a mí me parece que cuando hablamos nosotros esa vez, había habido un cambio drástico en cantidad de circulación. Hay que también reconocer que este fin de semana no hubo un salto tan grande con respecto al anterior. Venía habiendo un aumento, pero no es como se vio en otros países, por ejemplo, las plazas llenas de gente, ¿no? Claro. Pero igualmente había más circulación, obviamente. Acá el punto crítico son los transportes, el metro, el subte, perdón, los colectivos. Si eso se empieza a llenar, los trenes, los colectivos, los subtes, vamos a tener algún problema. Por ahora eso no ha sido, no es frecuente que estén sobrepoblados por ahora. Así que yo creo que acá la preocupación grande es intentar bloquear la transmisión en los barrios vulnerables. La transmisión en el resto de la ciudad pareciera estar contenida. Vamos a ver esto miércoles o jueves, cuando ya se cumplan 12, 14 días de los cambios estos de conducta que hubo en la ciudad a partir de la apertura. Pero yo creo que acá lo crítico es diferenciar cuántos de los casos que hay en ciudad cada día son específicamente asignados a los barrios más populares y más vulnerables, y cuántos son de circulación espontánea que ya hay en la ciudad que no podemos reconocer de dónde viene, ¿no? Porque cuando empiezan a aumentar estos casos en la ciudad es donde el control se hace mucho más difícil también. Hola Omar, buenas noches, Sofía Caram. Pasó en Chile, pasó ahora ya en nuestro país, en la provincia de Córdoba, que han tenido que volver al confinamiento más estricto. ¿Puede pasar efectivamente esto en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, teniendo en cuenta el avance de los casos en estos sectores puntuales que está señalando? Bueno, la provincia ha sido más conservadora y no ha tenido grandes aperturas. Así que en principio, y tampoco ha empeorado drásticamente la situación todavía. Esta semana están empezando a buscar más casos más activamente en barrios más vulnerables. Podemos llegar a tener alguna noticia con eso, pero aparentemente está relativamente estable. En Ciudad de Buenos Aires ya se había dicho que si los números aumentan, van a dar un paso atrás. Así que yo creo que es una posibilidad cierta, que si para el jueves o viernes empezamos a ver que todos los días hay más casos que los días anteriores, es posible que se tome esa conducta. Hasta ahora pareciera que hubo un salto, aumentó, pero se mantiene en esta cifra de 150, 180, 200 casos cada día en la ciudad. Si esto superara,
quizás seguramente vamos a ser los primeros también de recomendar mirar un poco mejor, analizar de dónde vienen estos casos y si hay mucha circulación en la ciudad, dar una marcha atrás. Doctor Suet, buenas noches. ¿Hay algún balance respecto de la salida de los niños? Mucho se habló, mucho se mostró. ¿Hay algún balance de parte profesional, por supuesto, acerca de la salida? ¿Cuánto influyó, cuánto no influyó? No, todavía no. No tenemos datos de circulación de niños ni de personas. Son difíciles sacarlos. Los datos de circulación que tenemos se basan en los mapas basados en teléfonos o mapas de movimiento de transporte, y eso no diferencia por niños. Así que tampoco tenemos datos de niños afectados todavía. Así que todavía no te puedo dar ningún balance. Pero también es cierto que no se vio muchísimos niños en la calle, al menos quizás en Palermo, en los bosques de Palermo, donde la gente por ahí pensó que ese lugar iba a estar más vacío, pero el resto de la ciudad, las plazas no han sido un lugar de concurrencia masiva, por suerte. Y en ese sentido, Omar, ¿creen que efectivamente es mejor que haya un esparcimiento al aire libre que ir a un lugar cerrado, que hacer una cola en un banco, que incluso con niños o niñas entrar a un supermercado? Digo, ¿mantienen esta línea teniendo Claramente, experiencia? sí, claramente cuando hay ventilación hay menor riesgo de exposición. Entonces, si vos en los lugares donde tenés ventilación podés mantener una distancia de 2 metros, es una situación que es muy segura desde el punto de vista de la transmisión. Y tenés que evitar, obviamente, tocar y evitar, digamos, los juegos infantiles para que los niños no estén tocando demasiadas cosas ahí y lavarse bien las manos, ¿no? Entonces eso es mucho menos que estar haciendo una cola en un banco a menos de 2 metros en una oficina cerrada. Así que recomendamos eso. De todos modos hay indicaciones claras que en los bancos y en ningún comercio haya más de 2 personas o que se respeten los 15 metros cuadrados de cada espacio, así que en general es poco frecuente que haya gente esperando adentro, encerrada. Otra cosa, lo que hay que tener clarísimo y hay que seguir repitiéndolo, es que los negocios de vecindad, los negocios de barrio que se han permitido abrir, no pueden depender de empleados que vengan de otras jurisdicciones, porque estos empleados no pueden viajar por transporte público. Entonces, si no se puede sobrecargar el transporte público con personal que venga a estos negocios de vecindad. Esos tienen que ser atendidos por los dueños o por personal de la ciudad, porque los transportes públicos hoy son para personal esencial solamente. Claro. O sea, personal de salud, personal de las Fuerzas Armadas, policía, seguridad o algunos de estas profesiones que están exceptuadas. La última, Omar, y te agradezco de verdad por esperarnos y atendernos y tomarte un rato para charlar con nosotros. No quiero dejar de consultarte por lo que charlaba hoy en la apertura del programa respecto al caso de Ramona Medina. No te voy a meter en el análisis, si se quiere, más político ni nada por el estilo. Sí quiero preguntarte qué hacemos, qué se hace como sociedad, como Estado, cómo hacemos para no tener que estar lamentando todas las semanas Ramonas y casos similares en las villas, en los barrios populares de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto desenmascara una realidad que está presente y ya estaba antes del COVID. Nosotros en Argentina tenemos 700 muertes por tuberculosis y tenemos 1.500 muertes por HIV. Y el barrio 31 en la ciudad de Buenos Aires es uno de los barrios con más incidencia de tuberculosis y más incidencia de HIV de toda la ciudad. Tenemos muchísimos otros problemas sanitarios también, consumo de drogas, hay un montón de otras situaciones que no se van a resolver solamente con resolver la infección por coronavirus. Se necesita un plan a largo plazo, un plan también habitacional, una posibilidad de generar la opción para personas que tengan la posibilidad de tener casas acordes, digamos, a la necesidad de progresar, a la necesidad de crecer. Hay mucha gente trabajadora que no tiene en la ciudad de Buenos Aires la opción de poder pagar una casa propia a través de ningún plan de gobierno, ¿no? Entonces claro, esas cosas, creo que con la Villa Olímpica se había hecho algunas de estas posibilidades de vivienda, pero no ha sido, digamos, una cosa muy frecuente en la ciudad por la falta de espacio seguramente también. Entonces hay que ser creativos y hay que reconocer esos problemas, reconocer que también se nota mucho en la ciudad por esta gran inequidad y este gran contraste y esta gran densidad poblacional,
pero los barrios vulnerables son una realidad en toda la Argentina también, por justamente también por lo mismo, ¿no? Por la posibilidad, en un país con un 40% de pobres y con un país con con muchísimo dinero en general, la mala distribución de esta riqueza también genera estas situaciones. Pero bueno, Sí. es un tema para dejar en agenda junto con un sistema de salud público gratuito universal, junto con la escuela pública, junto con la universidad, junto con el financiamiento de los científicos. Tiene que estar también la agenda de la vivienda, el acceso a la vivienda y la posibilidad de un trabajo digno. Omar, te agradezco como siempre por tomarte un rato para charlar con nosotros. Siempre digo lo mismo, cuando hablan ustedes y dejan de sonar esas voces que siempre venden bastante humo, voy a decirlo en un lenguaje más criollo, creo que todos nos tranquilizamos un poco más y nos vamos a dormir un poco más tranquilos. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a vos, que lo pases bien. Nos vemos.